Es uno de los temas centrales de estas horas. El PIT-CNT, la dirección del PIT-CNT ha cuestionado por lo menos algunas medidas que se han tomado en el conflicto de la enseñanza, que en algunos casos ha llevado a una pérdida importante de horas de clase. Estamos recibiendo hoy para ver cuál es la posición de la Central de Trabajadores y esa posibilidad de que hablen con la coordinadora de sindicatos de la enseñanza en estos próximos días, a Marcelo Abdala, dirigente justamente de la Central, gracias por estar. Es un gusto. Y también a Fernando Pereira, integrante también de, hoy se le llama Comité Ejecutivo, Coordinador, ¿cómo es el Coordinador del Secretariado Ejecutivo. Coordinador del Secretariado Ejecutivo, ahí está. Por estas horas, Ismael Fuentes, que es otro compañero de ustedes, utilizó el término patota para hablar de algunas actitudes dentro de los gremios de la enseñanza. ¿Están de acuerdo con eso? No. En primer lugar, me gustaría cuestionar más a quien filtra frases de intervenciones de 20 minutos, porque lo que hace es obstaculizar un debate político, es decir, genera las condiciones para que hablemos de una frase y no del problema concreto de la educación y cuáles son las cosas que el movimiento sindical está pensando y sintetiza. Entonces, claro, frases aisladas dentro de una nota de prensa tienden a pensar o a poder opinar que los sindicatos de la educación son patotas. No son patotas. Yo milito en un sindicato de la educación, hace 25 años que milito en los sindicatos de la educación, no son patotas, son compañeros que piensan de una u otra forma, que desarrollan sus actividades o sus medidas de una u otra forma, pero claramente lo que hay ahí es un sindicato organizado o muchos sindicatos organizados dentro de la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza del Uruguay. Yo estuve ayer en un debate del secretariado profundamente político, es decir, que analizó políticamente. Por supuesto que si un compañero quita frases de contexto y las ubica en una página de un diario, lo que le está haciendo es un enorme daño al movimiento sindical y sobre todo al conflicto de la educación. Porque de verdad que lo que hay en el Secretariado Ejecutivo es una profunda preocupación porque de este conflicto salga una síntesis positiva. En primer lugar, porque todos estamos convencidos que el desarrollo nacional, el país productivo con el que el PIT-CNT sueña, tiene que ver con que los uruguayos, de cualquier contexto, alcancen niveles de educación formal, formación profesional, técnico-profesional y universitaria al más alto nivel, porque esta es una cuestión sine qua non para alcanzar el desarrollo. En segundo lugar, si me permite este cierre nomás, es que claramente los salarios de los trabajadores de la enseñanza son bajos, el maestro de primer grado gana 14.000 pesos líquidos, el funcionario no docente 11.000. Esto hay una diferencia de 8% entre grado y grado, cualquier televidente puede hacer la cuenta y le va a dar un salario insuficiente para poder vivir de él. Y si bien reconocemos que hubo un avance, reconocemos que hay 2 convenios colectivos sucesivos, también nos formulamos la siguiente pregunta. Con este presupuesto actual, ¿es posible atender las demandas de los sectores más sumergidos de la sociedad? ¿Es posible acceder a una calidad educativa a lo largo de toda la vida? Y nos respondemos que no, y que por lo tanto el Poder Ejecutivo y el Parlamento tienen que hacer el máximo esfuerzo para atender estas demandas. Yo podemos hablar un poquito más del tema patota, porque cuando uno dice patota, por más que lo corten, le saquen de contexto, está diciendo una cosa muy clara sobre una forma de actuar de un sindicato, pero ya lo vamos a conversar. Quería preguntarle a Abdala sobre digamos lo que es justamente hoy este planteo que se hace desde la educación, porque por allí se ha dicho también por parte de algún dirigente, hay un convenio que está firmado y el gobierno, si respeta ese convenio, está en su ley, digamos, si no se firmarían convenios con los sindicatos y después los sindicatos no respetarían, no pasaría nada. ¿Es así? ¿Ustedes avalan esa posición? Yo creo que el malestar en la educación está reflejando un problema mucho más profundo que lo que emerge a la superficie. Nuestro país ha tenido distintos saltos en las estrategias de desarrollo. Hay un gran ausente de todo este debate, y no por nosotros, que es la reforma vareliana que en determinado momento del país se desarrolló, generando, digamos, las condiciones mínimas para una enseñanza democrática, para incluir a nuestro pueblo en el sistema educativo. Y bueno, es notorio que además de esa intención republicana, vareliana, digamos, que estableció la primera reforma educativa del país, hay una conexión entre el proyecto de país que se estaba, digamos, iniciando en ese proceso, el alambrado de los campos, determinado desarrollo capitalista, el ferrocarril, con el desarrollo del sistema educativo. Yo creo que el punto hoy es que nosotros estamos en una transición hacia un modelo de país distinto del que predominó en los 90, es una estrategia de desarrollo que tiene que enriquecer mucho más la matriz productiva, expandir los derechos de la gente, generar democracia profunda,
y lo que todavía nosotros no hemos encontrado el camino, nos sentimos parte de esto porque el movimiento obrero en el Congreso Nacional de la Educación va a contribuir mucho, es encontrar la forma de un proyecto educativo, de un modelo educativo que rinda a los efectos de ese cambio en el modelo del país. Pero igual no me contesta la pregunta de fondo, que es si los ya sindicatos no están respetando lo que se firmó en su momento. Ya la contesté. Nosotros sostenemos frente a las patronales que incumplen convenio colectivo que los convenios son para cumplirse y sostenemos que cuando nosotros desarrollamos un convenio colectivo también lo debemos cumplir en lo que atañe. El movimiento sindical es un movimiento sindical unido. Estos artículos de prensa que pretenden separar PICNT de Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza no van a poder dividir al movimiento sindical, pero también es verdad que hay pluralidad de ideas en el campo sindical. Por lo que usted me dice, este conflicto no tiene sentido. ¿Sabés qué es lo que está en discusión? No, yo creo que corresponde una autocrítica sobre el convenio colectivo que muchos la tienen que hacer, muchos la tenemos que hacer, porque, digamos, lo que está en discusión en el movimiento sindical es la táctica. A ver, ¿de qué manera un planteo justo, como bien dijo Fernando, que es mejorar el presupuesto en educación para vincularlo al desarrollo productivo del país? ¿De qué manera eso atañe a una mejora, digamos, en el salario docente? Lo que está en discusión es qué táctica nosotros desarrollamos para que las acciones en pos de una cosa que es positiva, que es el presupuesto educativo, tengan la simpatía del pueblo. Esa es una discusión que está abierta en el movimiento sindical, pero nosotros no somos mediadores. Siempre somos parte trabajadora, hemos ayudado como PICNT a abrir puertas. Efectivamente hubo un cambio, tal vez insuficiente, pero un cambio que hay que reconocer. De un presupuesto gasto cero se pasó a un presupuesto que tiene en cuenta un 3% de recursos para el salario de los docentes de la ANEP. No entendemos todavía del todo por qué, a pesar de que hicimos una gestión para que también se incluya en el mensaje del Poder Ejecutivo a la universidad. No está en la rendición, aunque hay sí señales de que se podría incluir. Aunque el presidente de la República nos dijo que iba a hacer gestiones con la bancada parlamentaria para que se incluya en la resolución, pero ahora se abre un camino que es diferente. Ahora el Poder Ejecutivo ya envió su proyecto, hay un tránsito que es parlamentario, hay 90 días. ¿A qué va a estar dedicada la central? Nosotros no somos jueces, tenemos opiniones políticas. Nosotros vamos a tratar de ayudar a que haya una salida en el cual si queda un espacio, por mínimo que sea en el propio Parlamento, de que pueda mejorar la situación, nosotros nos vamos a mover en esa dirección, ¿no? Pereira, de cualquier manera, el planteo que hacen los sindicatos de la educación es un planteo muy profundo, ¿no? Se habla de la media canasta básica, que hablamos de unos 25.000 pesos, recién decíamos un docente de grado 1 está en 14.000 y algo, es prácticamente duplicar el salario, va mucho más allá de un 3%, o si logramos un poquito más. Esa lectura, ¿cómo lo hace? ¿Cómo la hace el PIT-CNT, digamos? O la central, digamos, ha actuado en este caso a solicitud de la CESEU. Nosotros no intervenimos en conflictos o en situaciones no llegaron de este porque tipo. sí a esa mesa de negociación. Llegamos porque nos los pidió la CESEU. El primer pedido fue que el proyecto del Poder Ejecutivo no fuera gasto cero para la educación, se obtuvo el 3%, lo tendrán que evaluar los sindicatos, o lo han evaluado como poco, pero es de 0 a 3, ¿no? Y el segundo era que la universidad fuera incluida. Incluso Mujica habló con nosotros personalmente para decirnos que nos aseguraba que lo podíamos hacer público, tanto a la opinión pública como a los propios sindicatos de la universidad, de que ese 3% iba a estar garantizado en el Parlamento. Ahora viene la segunda etapa del conflicto, que es la etapa parlamentaria. Ahí Marcelo plantea, yo creo que con rigurosidad, que los márgenes que hay son los márgenes constitucionales que permiten votar entre el proyecto presentado por el CODICEN o por la universidad y el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. ¿Cuál sería nuestra misión? Contribuir en la medida de nuestras posibilidades a que ese 3% crezca, si por nosotros fuera al máximo de las posibilidades, porque claramente, igualmente con ese 6% que estamos mencionando, los salarios seguirían siendo insuficientes. Pero habría un camino de recuperación salarial, porque lo que debería quedar instalado de este debate, yo creo que es lo más importante, es que el gobierno que viene, independientemente de quién gane las elecciones, debería tener un compromiso público con la educación pública. Esto implica, en los 5 años que va a ejercer el mandato, cuál va a ser el crecimiento del presupuesto educativo para atender las lógicas del desarrollo, las lógicas del salario docente y no docente, las lógicas de atender a los comedores escolares en forma de vida, la lógica de que el trabajador no tenga que acumular una cantidad de horas insoportables para tener un salario decente y por lo tanto ir en camino a construir una educación de calidad
para todos los contextos, incluso y especialmente para aquellos contextos críticos donde claramente tenemos notorias dificultades. Entonces, me da la impresión que la discusión de fondo es, nosotros compartimos las reivindicaciones de los trabajadores, claro, las compartimos, tiene que haber un mayor salario. ¿Es posible lograrlo en esta etapa el máximo de las expectativas presentadas por los sindicatos de la educación? No, pero queremos ir al máximo y sobre todo a que la sociedad tome conciencia que cuando se está discutiendo presupuesto educativo se está discutiendo el futuro de sus hijos, el futuro de su comunidad. Les pido un minutito para seguir conversando, después vamos a ver... quiero tener la opinión de ustedes sobre si esto se puede llegar a parecer, y por algún planteo que anda allí de los sindicatos de la educación, justamente a lo que ha pasado en Brasil en estos últimos días de movilizaciones de la gente exigiendo mejores estándares de vida, mejores repartos de las riquezas, sobre todo hacia los trabajadores. Vamos a la pausa y ya regresamos.